días a todos quienes están conectados a través de nuestro Facebook. Hoy día tenemos un tema muy importante e interesante para conversar, las patologías vasculares, y estoy con los doctores, el doctor Martín Cubelli. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sí. Y también el doctor Lucien Chacín-Trubert. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, gracias por la invitación. De nada, ambos cirujanos vasculares que nos van a comentar y nos van a enseñar un poco también cómo detectar estas patologías vasculares que conocemos, pero quizás no las tenemos bien asociadas o bien distinguidas, ¿cierto? Doctor, partamos con lo primero, ¿cómo se diría? Partamos por el inicio. ¿Cuáles son las patologías vasculares más frecuentes para que aprendamos un poco de este tema? Bien, mira, Angélica, fíjate que una de las cosas que nos pasa muy comúnmente es que los pacientes no conocen mucho qué es lo que hace el cirujano vascular o cuándo tienen que ir al cirujano vascular, qué patologías ve el cirujano vascular. En general nos asocian con varices, que es una de las cosas por las que consulta más la gente, pero hay todo un universo de enfermedades vasculares, especialmente enfermedades arteriales, que también son de nuestra esfera. La cirugía vascular, básicamente, con las varices, es como decíamos, es donde más pacientes nos consultan, y es una patología súper frecuente, especialmente el motivo de consulta en mujeres. Y bueno, vamos a partir un poco hablando sobre las varices, qué son las varices, y cómo se tratan, cómo se diagnostican, cómo se tratan, qué severidad pueden tener. Y un poco esa es la idea del comienzo. Como bien dice Martín, es súper importante dejar en claro para que los pacientes sepan que el cirujano vascular lo que hace es ver toda la patología que sea de las arterias, las venas y los linfáticos de todo el cuerpo, excepto las que están ubicadas en el cerebro y en el corazón. Ahora, una de las características del cirujano vascular es que es el único profesional médico que está capacitado para tratar estas enfermedades, tanto desde el punto de vista con un tratamiento médico como un tratamiento quirúrgico y endovascular. Por lo tanto, tiene la capacidad de poder ofrecer toda esta amplia gama de tratamientos a los pacientes y así a poder escoger el mejor tratamiento de forma personalizada para cada paciente. Entonces, ante alguna inquietud de las personas que nos están viendo ahora a través de nuestro Facebook, ¿cierto?, ¿cómo podría saber a qué especialista voy? Lo mismo que anticipaba usted, doctor, porque uno piensa en lo cardiovascular o solo las varices. ¿Cómo sabemos o cómo detectamos una patología vascular? Claro, fíjate que hay muchas veces confusión con el cardiólogo. A veces nos llegan inclusive pacientes que tienen problemas del corazón, propiamente tal, que no vemos nosotros. Claro. Sin embargo, todo lo que son problemas circulatorios de las extremidades inferiores, cuando la gente tiene dificultad para caminar, porque la circulación arterial está enferma, ahí tienen que ir a ver el cirujano vascular. Lo mismo cuando se detectan algunas otras enfermedades más serias como aneurismas. A veces se confunden también, vamos a verlo más adelante, los aneurismas, la palabra se asocia con los aneurismas cerebrales propiamente tales, que se comentan muchas veces. Sin embargo, los aneurismas son dilataciones de las arterias que pueden darse en cualquier arteria del cuerpo, y una de las zonas que nosotros más comúnmente tratamos son las dilataciones, los aneurismas de la aorta abdominal, y también de la aorta torácica, que es la arteria más grande del cuerpo, que cuando se dilata mucho se puede estallar la aorta y se produce un sangrado importante, y eso está asociado a una mortalidad muy alta. Entonces también vamos a comentar más adelante un poco de cómo se logra diagnosticar esto y la importancia del diagnóstico precoz. Claro. Y lo mismo es lo que hacen las enfermedades cerebrovasculares. Si bien nosotros no tratamos los vasos dentro del cerebro, sí tratamos las carótidas, que son arterias que van a llevar sangre al cerebro, y cuando se enferman pueden ser muchas veces fuente de infartos cerebrales. Entonces también es un área donde la cirugía vascular también se ocupa de lograr la solución a este problema. Claro, perfecto. Ahí es súper importante, igual que los pacientes sepan que nosotros como cirujanos vasculares no solamente operamos, a nosotros nos interesa mucho darle un tratamiento integral al paciente, nos preocupamos tanto de la prevención, de informar muy bien al paciente, que conozca sus enfermedades, para que él pueda decidir con todos los conocimientos cuál es el mejor tratamiento también que él necesita. Y una característica que tenemos los cirujanos vasculares, a diferencia de otras especialidades,
es bien especial porque nosotros, a diferencia de otros especialistas, llegamos a formar relaciones muy estrechas con el paciente, porque debido al contexto, digamos, la naturaleza crónica de la enfermedad vascular, son pacientes que vamos a seguir viendo por décadas. Por lo tanto, vamos a seguir la relación médico-paciente muy estrecha. Y eso es una característica de la cirugía vascular. Perfecto. Y los tratamientos que hoy existen, con los tratamientos que cuenta Clínica UPA Santiago, para que también los pacientes que nos están viendo sepan cómo podrían tratarse de estos problemas vasculares. Bueno, ahí lo mejor será que lo empecemos a abordar por tema. Perfecto. Porque ahí son bien variadas Claro. según la patología. Claro. Podríamos pasar a conversar primero sobre las varices, como decíamos que es un motivo de consulta muy común. Tenemos también algunas imágenes que podemos compartir para explicar un poco de qué se tratan las varices. Existen muchos mitos a veces respecto a lo que son las varices, qué cosas las origina, Claro. Cómo se pueden mejorar, si son una enfermedad grave o no. Correcto. En definitiva, las varices, como vemos en las imágenes, son dilataciones de venas de las piernas, de venas superficiales. ¿Ya? Claro. No son de las venas profundas, esa es otra enfermedad distinta, pero las varices son venas superficiales que están dilatadas, que con el tiempo se han dilatado. En algunas personas se produce esto a temprana edad, en otras personas se produce la mayor parte de las veces a lo largo de la vida, con el envejecimiento se va produciendo una fatiga material y se producen estas dilataciones que básicamente están asociadas a la pérdida de función de las válvulas. Las venas tienen válvulas que hacen que la sangre pueda ir ascendiendo en contra de la fuerza de la gravedad. Entendamos que la sangre entra a la pierna por las arterias, vuelve por las venas, tiene que hacerlo en contra de la fuerza de la gravedad, por lo tanto cada vez que el corazón empuja, se contrae, sube la sangre, pero el corazón después, en el momento que se relaja, la sangre cae por su peso, y aquí la válvula es la que hace la contención, y la sangre va como subiendo peldaños, digamos, dentro de estas venas. Por lo tanto, cuando fallan estas válvulas, siempre empieza a acumularse sangre en la parte más baja, que hace que la vena se empiece a dilatar y eso hace que sigan fallando otras válvulas. A lo largo del tiempo se producen estas tortuosidades, Claro. las varices, que estéticamente además generan un problema, especialmente en mujeres, y generan síntomas muy, muy importantes por lo general. Claro, eso me gustaría que nos comentara, doctor, cuáles son los síntomas más comunes de las varices. Bueno, los síntomas son secundarios a este aumento de presión que se produce por lo que explicaba Martín de las válvulas, que esa es la fisiopatología de la enfermedad, como dice Martín, ya sea por la edad, ya sea por algunas enfermedades, ya sea por los cambios hormonales durante el embarazo y también por la genética, que es muy importante en esto. Estas válvulas dejan de funcionar bien y se tornan insuficientes. Entonces toda la columna de sangre cae y como dice Martín, se acumula a nivel del tobillo. Esto produce un aumento de la presión venosa a nivel del tobillo. Y esto nunca da un dolor, pero sí da una sensación de pesadez, cansancio, un malestar, puede ser una fatiga. También pueden algunas personas prurito, que es picazón, y calambre. Y como la presión está aumentada, las venas superficiales de la piel se empiezan a dilatar y se van formando estas varices. Llamamos varices cuando estas venas miden más de 3 milímetros o protruyen de la piel. Ya. Cuando miden menos de 3 milímetros, las llamamos telangiectasias, que son las que la gente comúnmente le dice aranitas vasculares. Aranitas. Se forman de un tipo u otro, no es que se transformen en una a otra. Perfecto. ¿Y cuándo debiera tratarlas? ¿Cuándo debo iniciar un tratamiento? ¿Cuando me empiece a imposibilitar mi vida normal? ¿Que me siento muy mal? ¿Cómo llegamos a un tratamiento? Bueno, en general las tratamos por dos causas principales. Fundamentalmente cuando estéticamente generan un problema, Claro. Que es un motivo también importante, no es que sea menos importante porque muchas veces, especialmente en la mujer, genera una pérdida de confianza, una dificultad para vivir de forma plena. Van a la playa, no quieren mostrar las piernas, Claro. no usan vestidos, hay limitaciones y eso afecta la calidad de vida y hay que darle la importancia al componente estético, pero fundamentalmente cuando generan estos síntomas que decía recién, que empiezan a generar un disconfort, especialmente aquellas personas, lo que hablamos un poco mencionando las causas de esto, que se mencionó la genética, en las personas que le aparecen varices
a muy temprana edad, generalmente tienen asociado un factor genético que se hereda esta mala calidad de la pared venosa, un déficit de colágeno, una deficiencia en la pared que está compuesta por colágeno, y aparecen a muy temprana edad, pero después es como una enfermedad también de tipo profesional o laboral, porque es más común en aquellas personas que trabajan de pie, un profesor, un guardia de seguridad, un cirujano que trabaja de pie también, o inclusive trabajando sentado, pero por largos periodos estáticos, sin movimiento. Eso de cierta manera bloquea la bomba muscular que existe especialmente en las piernas, que cuando uno camina comprime estas venas profundas que favorecen el retorno venoso. Eso queda anulado en los periodos cuando uno está quieto, y eso favorece que aparezcan más varices. Entonces imaginemos una persona que tiene que trabajar muchas horas de pie o inclusive sentado, que empieza a tener dificultad, empieza a hacerse, se empiezan a hacer, se hacen presentes las piernas, porque uno no tiene conciencia que tiene las piernas. Exacto. Y las usa nomás. Claro. Pero sin embargo, cuando ya la pierna empieza a molestar y está todo el día ahí haciéndose presente, empieza a suceder que el paciente necesita un apoyo, un tratamiento. Y ahí empezamos a ver la severidad de la enfermedad, y depende, por supuesto, en qué momento el paciente consulta con nosotros. Tenemos una imagen ahí donde se ve la severidad de la enfermedad, que hay distintos estadios, como hablábamos hoy, las arañas vasculares, que es como, esas son venitas que no se van a transformar en esas varices gruesas, porque están en la piel, pero también son un tipo de vena, de varice, pero en las etapas más severas, cuando aparece una úlcera, que ya pacientes con enfermedad de muy larga data, cada paciente necesita, según la severidad, un tipo de tratamiento diferente. Correcto. ¿Y en cuanto a los tratamientos? Sí, antes de hablar de los tratamientos, creo que es súper claro dejar súper claro esto, que esta es una enfermedad muy frecuente. Estamos hablando que un 40% de las mujeres a los 40 años ya sufre esta enfermedad, que se llama insuficiencia venosa, por lo que hablamos de la insuficiencia de las válvulas. Claro. Y mucha gente no se da cuenta que tiene la enfermedad. Piensan que esta sensación de pesadez, la hinchazón, es algo normal o es la sensación con la edad. Pero efectivamente es la enfermedad que pasa desapercibida. ¿Y cuál es el problema? Que claro, como no da mayores dolores o mayores problemas, la gente sigue con esto, pero el hecho de tener esta presión aumentada en forma permanente, día tras día, por meses, por año, va a llevar algunas consecuencias, algunas secuelas. Estas son principalmente, claro, con el tiempo van a ser cada vez más válidas, van a ser más grandes, mayor tamaño, mayor número, pero es tanta la presión sostenida que incluso algunos elementos de la sangre salen por fuera de los vasos sanguíneos, la hemosiderina, se deposita debajo de la piel y la piel se empieza a poner de un color café oscuro. Okay. Eso se llama lipodermatosclerosis. Y el problema es que esa piel oscura, sobre todo a nivel de los tobillos por dentro, es una piel que es acartonada. Si la tocan es bastante acartonada y es muy frágil. Como reseca. Y después se empiezan a formar heridas ahí prácticamente sin ningún traumatismo, y esas son las famosas úlceras venosas. Entonces, todos los tratamientos que nosotros hacemos son para evitar que no llegue a la úlcera venosa, que esa es la historia natural de la enfermedad si no hacemos nada, que se demora muchos años en llegar. En general es cuando uno llega viejito. Y por eso nos importa la enfermedad y por eso la tratamos, para que no llegue a la complicación final. Ahora, nadie tiene que tratarse ni operarse de urgencia, nadie se va a morir de esto, no se da el coágulo en la cabeza, ninguna cosa, pero es una enfermedad crónica que trae consecuencias a largo plazo. Entonces, lo ideal sería comenzar a evaluar y ver cómo va avanzando en nosotros, porque, como ustedes decían, este es un tema genético. En mi caso particular me pasa abuela, mamá, tías, todas, entonces ya sé que tengo problemas de circulación en las piernas. Entonces estoy como súper atenta a los síntomas. Pero ¿cuándo yo debiera pensar en un tratamiento más constante quizás, o una cirugía de plano para las varices? Mira, lo primero es que el tratamiento en general parte desde que empiezan los síntomas. Cuando empiezan los síntomas nosotros podemos indicar algunas terapias que nos ayudan a aliviar las molestias. Esta típica situación de que dice, yo llego a mi casa esperando poner los pies en alto, que no lo puedo hacer durante la jornada laboral. Bueno, eso lo compensamos con el uso de soporte elástico. Indicamos habitualmente compresión elástica, medias de compresión elástica. Ahí hay una cantidad de confusiones con las medias, o si son las medias blancas que le ponen cuando se operan, no son las mismas medias.
hay distintas compresiones de media, así como veíamos las distintas severidades de la enfermedad. Cada nivel de enfermedad necesita una compresión diferente, que es lo que comprime la media a nivel del tobillo, y son medidas que favorecen que la sangre se devuelva por las venas profundas, que son las que estarían funcionando mejor, ¿ya? Entonces ahí nos permite, por ejemplo, como se ven las imágenes, cuando los pacientes llegan con esa hinchazón, ese edema de las piernas, con la media elástica se puede aliviar no solamente la hinchazón, sino los síntomas. Es muy frecuente que desaparecen los calambres, desaparece la sensación de pesadez, y es una medida de tratamiento bastante costo efectiva en lo que tiene que ver con lo que cuesta el tratamiento y el efecto que da, y no tiene efectos secundarios ni adversos, porque y se puede usar todos los días. Nosotros sugerimos que los pacientes se levanten y en el momento que bajan los pies de la cama se ponen las medias elásticas, las usan durante toda su jornada laboral, y después para dormir ya no la necesitan. Claro. Entonces, ¿cómo se puede tratar? Ya partimos con eso. Esa es la primera línea. Después hay una cantidad de otros mitos, de cosas que aparecen, recetas caseras y demás, pero no necesariamente todas esas cosas son buenas. Lo típico de que las pacientes nos cuentan que se ponen agua helada y eso les da alivio, eso está bien, y eso genera una vasoconstricción y alivia, descongestiona la pierna. Hay una cantidad de medicamentos y cremas, lamentablemente hay mucha publicidad engañosa, si alguien tiene unas varices como las que vimos en la imagen anterior, se pasa una crema y la varice desaparece, eso no existe, lamentablemente no existe, ni tampoco hay pastillas que eliminen la varice. Cuando indicamos cremas o medicamentos, son para aliviar un poco los síntomas. Perfecto. En combinación con la media elástica. Pero cuando ya queremos eliminar las varices propiamente tal, o tratar ya una patología más severa que tiene úlceras o que asoció alguna úlcera en algún momento, ahí ya nos pasamos un poco al brazo quirúrgico, y por eso es importante la evaluación, y ahí tenemos el laboratorio vascular para evaluar esta patología, y según lo que el laboratorio muestra, especialmente el ecodoppler, que la gente siempre menciona y encuentra familiar la palabra, es una ecografía de las piernas, que lo que busca es justamente evaluar cómo funcionan estas válvulas que mencionábamos antes. Claro. No tiene más misterio que eso, es ver las venas que estén abiertas, que no esté ninguna tapada, y además que las válvulas funcionan, ver si funcionan bien o mal. Y eso nos dice a nosotros, nos da una guía de cómo deberíamos hacer una terapia quirúrgica. Perfecto. Sí, ahí quería hacer porque es súper importante, todavía no vamos a hablar de la parte quirúrgica, estamos hablando del tratamiento médico, y definitivamente los pacientes tienen que entender que el pilar del tratamiento médico es el soporte elástico, la media. ¿Ya? Porque como bien dice Martín, lo que hace la media es apretar más abajo en el tobillo, apretar menos arriba como un embudo, entonces saca la sangre para que suba y de esa manera disminuye la presión. ¿Qué es lo que queremos? Disminuir la presión. Y por eso se usan durante el día, todo el día, que es cuando estamos de pie. En la noche, al acostarse, como ahora los pies están a la altura del corazón, la sangre vuelve sin problema, por lo tanto ahí no se usan las medias. Por eso, cuando uno se levanta en la mañana, las piernas están bien, tienen que estar deshinchadas, sin malestar. Uno empieza con las actividades diarias y en la tarde, tarde-noche, cuando uno se acuesta, es el peor momento, están más hinchadas, más molestan y todo. Entonces, para eso es la media. Y como dice también Martín, los medicamentos para esto existen, algunos venotónicos, existen cremas, pero lo que nosotros necesitamos es bajar la presión. Y para eso necesitamos una fuerza externa. Lo único que hace eso es la media o un procedimiento quirúrgico. No hay ninguna pastilla, ninguna crema que va a apretar la vena en el tobillo para llevar la sangre contragrada. Eso no existe. A lo mucho alivia porque uno se hace masaje. Puede aliviar los síntomas, pero lo que necesitamos es bajar la presión para que no termine la complicación de la úlcera venosa. Y en ese punto, Lucien, de las medias, porque también usted mencionaba, doctor, existen diferentes y de acuerdo a qué tan avanzado o no tengamos nuestro problema circulatorio, ¿cierto? ¿Cómo sé cuáles usar o voy y compro? Justamente ayer me apareció, curiosamente, me apareció en Facebook un aviso de medias compresoras. Entonces era como, o compresiva. Entonces como, ¿cuáles compro, cuáles uso? Ahí es fundamental la evaluación por el médico, por el especialista. Y ahí nosotros sacamos la duda de cuál es la que tiene que usar, indicamos de forma muy precisa la presión que tiene que usar, vemos el largo adecuado. Fíjate que hay una resistencia muchas veces a usar medias elásticas. Los pacientes dicen, no, yo no uso calcetines, no uso medias porque no tolero el elástico que me aprieta. Sí.
explicar que esta media no es esa media que usa la gente comúnmente, porque no es que tenga un elástico en la zona superior que se sujeta desde ahí, sino que toda la media es un elástico desde que parte hasta que termina, pero es un elástico que un ingeniero se dedicó de hacerla de forma muy precisa para que comprima el 100% en la parte del tobillo y a medida que sube, como decía Lucien, comprime cada vez menos y eso favorece el retorno venoso. Y fíjate también que esto tiene también importancia entender que va muy asociado al índice de masa corporal. Okay. Muchas veces llegan pacientes que tienen problemas en las piernas, que tienen dolor en las piernas, pero cuando vemos tienen un problema de peso, tienen un índice de masa corporal elevado, en algunos casos ya obesidad mórbida, cuando hablamos con un índice de masa corporal de más de 40, y es evidente que eso repercute de forma negativa porque hay un entorpecimiento a la sangre para poder volver y aumenta la presión, aumentan las varices y entonces no podemos, por ejemplo, nosotros operar a un paciente que tiene un problema de obesidad o sobrepeso importante de varices porque no le estamos ayudando en nada. Lo que tenemos que tratar es la causa inicial, que además la obesidad, y eso ya, como lo vimos en el otro live que se hizo sobre obesidad, acorta la vida y empeora mucho la calidad de vida, porque afecta a otras áreas, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes. Entonces a veces también nosotros tenemos que hacer ese rol de explicar, educar a los pacientes que llegan muchas veces muy esperanzados de que nosotros vamos a solucionar su problema de las piernas porque alguien les dijo que era por las varices, pero no se ve el contexto. Entonces para nosotros también es muy importante poner en contexto al paciente y dirigirlo al especialista que lo pueda ayudar de forma más integral. Correcto. Por supuesto que nosotros, una vez que los pacientes mejoran su peso, nos ocupamos de solucionar las varices, pero no podemos hacerlo a la inversa. Correcto, ¿ya? Claro. Sí. De hecho, se siente un alivio cuando a veces uno se pasa de peso y cuando logra su peso normal, siente que las piernas están funcionando súper bien, ¿no? Tal cual. Se nota de inmediato. Sí. Unos datos prácticos en cuanto a las medias, bueno, efectivamente, la compresión, el largo, porque ahí está la rodilla, muslo, panty, eso lo vamos, en la consulta nosotros específicamente lo vamos a determinar, se lo vamos a dar al paciente. Pero siempre les sugerimos que lo compren en las tiendas de artículos médicos, porque una vez que lo compren tienen que tomar la medida de la pierna, normalmente bajo la rodilla, en el tobillo, y según esa circunferencia es el tamaño que necesitan de la media, porque si un paciente usa la talla no adecuada no va a funcionar. Y lo otro que normalmente duran 3-4 meses y hay que estarlas cambiando. Cuando ya no estén apretadas hay que cambiarlas, significa que no está funcionando. Entonces son detalles que tienen que tener claros los pacientes. Sí, eso es muy importante. Y algo que pasa con bastante frecuencia en la consulta, que los pacientes dicen, ok, la voy a usar, pero ahora que es invierno, no en verano, porque con calor, no. Pero justamente es al revés. Cuando hace calor, todos nuestros vasos están más dilatados, acumulan más sangre, entonces la enfermedad es más sintomática y produce más problemas. En invierno, con el frío, nuestros vasos están contraídos, acumulan menos sangre, menos síntomas. Por lo tanto, en verano es cuando más hay que usarla. Y normalmente la gente tiende a hacerlo al revés. Sí, es igual. Es tremendo tema, parece que vamos a tener que hacer un live sobre varices, porque para avanzar, es tremendo tema y muy común, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Pero hay otras patologías, doctor. Fíjate que un poco asociado a las varices, una de las complicaciones de las varices, primero poner en contexto lo que se mencionó antes, las varices es una enfermedad benigna, nadie muere de varices, nadie pierde la pierna por las varices, no genera una amenaza a la vida, pero sí genera a veces molestias importantes. Una de las complicaciones de tener varices es como aparece ahí en la imagen, la trombosis de la varice, o lo que denominamos tromboflebitis, que es una trombosis de las venas superficiales, porque las varices son venas superficiales. Claro. La palabra trombosis, que es una palabra que asusta mucho a la gente porque la asocian con otros problemas o con coágulos que van a la cabeza, cosas por el estilo. La trombosis de las varices no pasa nada de eso, son las varices que están trombosadas y genera dolor importante, la piel se pone caliente, colorada, con una zona muy dura y genera molestias. Pero esta patología se puede tratar, se llega a esto cuando tenemos varices importantes que no fueron tratadas, gente que no usa media elástica, que no consultó, que no se operaron tal vez anteriormente, por lo tanto tenemos esta complicación. Pero es una complicación benigna, por decirlo de alguna manera, porque no amenaza la vida tampoco, sí puede dejar secuelas en la piel, como se ve en la foto de la derecha, secuelas que la piel queda pigmentada, a veces quedan algunas zonas con nódulos subcutáneos que molestan, pero es eso nada más.
Diferente es de otra patología vascular venosa de las piernas, que es la trombosis de las venas profundas. La trombosis venosa profunda es una enfermedad también de las venas, de las piernas, pero son otras venas, son las venas que están en el territorio profundo dentro de los músculos, que cuando se tapan generan una cantidad de síntomas que vamos a explicar ahora y que básicamente puede tener diferentes explicaciones, diferentes causas, claro, pero la más común, una de las más comunes es los periodos de inmovilidad. Entonces esto se asocia a personas que están en cama por una enfermedad o que han hecho un viaje muy largo, a veces viajes en avión, en bus, que van todos apretados, que no toman agua para no ir al baño, entonces para no molestar en el avión, entonces se van deshidratados, viajes largos y genera esta trombosis. Claro. Doctor, y bueno, recordemos primero que estamos hablando de las patologías vasculares, cómo detectar estos problemas, y ahora que ya estamos hablando de esta trombosis venosa, ¿cuál es el tratamiento, doctor? ¿Qué tratamientos existen? Ya cuando podríamos hablar de una segunda etapa de las varices cuando llegamos a esta trombosis venosa. Claro, o sea, primero que nada contar un poco los síntomas para que la gente lo pueda reconocer. Como decía Martín, la trombosis, este coágulo trombo va a ocluir la vena, que puede ser totalmente o parcialmente, y por eso va a producir un aumento de volumen, una hinchazón de la pierna, porque está tapada, digamos, la cañería principal por la que drena la sangre, por lo tanto, un aumento de volumen importante que se va a asociar a dolor. ¿Ya? En algunos pacientes también puede haber enrojecimiento, puede haber ardor, puede haber dilatación de las venas superficiales y también en algunos pacientes, dependiendo de la extensión del trombo, puede que no tengan síntomas y lo vamos a diagnosticar por alguna complicación de la trombosis. En general, la trombosis en sí misma no amenaza la vida, pero el trombo tiene el riesgo potencial de romperse y viajar por la circulación y va a ir a alojarse a los vasos pulmonares, donde puede dar lo que se llama una embolía pulmonar. Es por ello que es súper importante hacer un diagnóstico precoz para poder iniciar el tratamiento, que es lo que me preguntaba, claro, precozmente, para evitar que no ocurra esta complicación, porque una embolía pulmonar puede ser fatal. El tratamiento, la base del tratamiento consiste en la anticoagulación. Son medicamentos que damos que van a dar, el anticoagulante lo que hace es darle estabilidad a este trombo para que no siga creciendo y no se rompa. Ese es el pilar del tratamiento. En algunos casos, dependiendo de la extensión y del paciente, podemos usar algunos medicamentos que se llaman trombolíticos, con los cuales vamos a disolver estos trombos. Y en los pacientes en que no podemos usar los anticoagulantes porque tienen contraindicación de ellos, ya sea porque estén sangrando, hayan sido operados recientemente, utilizamos lo que se llama el filtro vena cava, que es una mallita que ponemos en la vena donde va, en cierta manera, a detener los trombos que estén viajando hacia la circulación pulmonar. Doctor, y en este sentido, ¿se necesita una evaluación presencial o podría hacerse hoy día con las videoconsultas que facilitan mucho, sobre todo para pacientes de regiones, ¿cierto? ¿Se puede hacer esta evaluación a través de una videoconsulta o es necesario venir presencialmente? Fíjate que es difícil lograr un diagnóstico final de forma remota. Uno, claro, si a uno le cuentan los síntomas, hasta por teléfono, uno puede decir, esto podría ser una trombosis venosa profunda, claro, pero lo fundamental es llegar al diagnóstico por imágenes. Entonces el diagnóstico por imágenes, claro, si el paciente consulta que tuvo la clínica de dolor, hinchazón de la pierna, estas molestias, que alguien le tomó un ecodoppler y confirma que hay una trombosis venosa profunda, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, claro, de esa manera, de hecho nos ha pasado, a mí me ha pasado por videoconsulta, pacientes que con todos estos elementos consultan a ver qué hace, claro, o cómo seguir adelante con su terapia. Pero son patologías agudas y la patología aguda en general necesita una consulta habitualmente en el servicio de urgencia y desde el servicio de urgencia nos convocan a nosotros para evaluar el caso o nos derivan el paciente a la consulta si es de menos severidad, digamos, claro, pero con una terapia ya iniciada. Pero no es tan fácil hacer esto por videoconsulta. Diferente a las varices uno puede evaluarlas tal vez inclusive por cámara, claro, pedir los exámenes de imágenes de ecodoppler y más o menos de esa manera ir acercándonos al diagnóstico y eventualmente poder inclusive llegar a la instancia quirúrgica,
no mencionamos un poco hoy sobre la cirugía en las varices, pero me vuelvo al tema anterior, pero tal vez que quedó en el aire. Aquí tenemos en la clínica tenemos todas las terapias posibles para operar varices, desde el láser, la radiofrecuencia, los adhesivos venosos como el Venacil, o inclusive tenemos terapias como avanzadas, digamos, la flebectomía que también hacemos durante la extracción de las varices, ¿ya? Contamos con todas las alternativas y también con la escleroterapia, tenemos láser percutáneo para las arañitas, todas esas opciones terapéuticas contamos con ellas y llegado el momento en la evaluación médica es que se define cuál va a ser la mejor opción para el paciente. Claro. ¿Ya? Volvamos entonces. Eso, un punto también en lo que dice Martín, que casi todos tienen un familiar o conocen a alguien que fue operado de varices, probablemente fue operado con una técnica tradicional, digamos, en las cuales efectivamente los postoperatorios son bastante molestosos. Los pacientes quedan 2 semanas con harto hematoma, harto dolor, les costaba caminar, la recuperación es bastante lenta. Pero como dice Martín, hoy en día disponemos de técnicas que son mínimamente invasivas, que permiten hacer estas cirugías prácticamente en forma ambulatoria y los pacientes se van caminando el mismo día. Entonces eso también para que la gente lo sepa, claro, que disponemos de esas tecnologías. Sí, porque cuando escuchamos cirugía creo que a todos nos da un poquito de cirugía, es necesario llegar a cirugía, la asociamos más a ese proceso. Un comentario también para ya un poco ir cerrando el tema de las venas. Una pregunta muy común es, doctor, si me opero de varices, ¿no me van a volver, no me van a salir más? Sí. Porque, y también la gente comenta, alguien se operó y le volvieron. Entender que las venas no se regeneran. No es que vuelven las varices que sacamos, pero cuando nosotros operamos a un paciente, a veces se confunde con otras enfermedades que se operan. Por ejemplo, alguien se opera del apéndice, se sacó el apéndice, no hay más apéndice, claro, ¿verdad? Claro. Sin embargo, cuando hay varices, nosotros operamos las varices, las venas que están malas, las que están dilatadas, las que están con insuficiencia valvular. Las que están sanas, no las tocamos. Pero si hay un factor genético o un factor ambiental, como estar de pie todo el día, que mencionamos antes, no hay nada que impida que estas venas sanas a futuro se vuelvan varicosas, ¿ya? Cosas para enlentecer ese proceso, por supuesto, mantener la actividad física, cuidar el peso y usar el soporte elástico que mencionábamos. Eso no va a evitar el 100%, pero va a hacer que sea más lento, ¿ya? Pero entender eso, porque a veces se genera esta confusión de que no, yo no me opero porque después vuelven. No es que vuelvan, sino que otras venas se transforman en varices, ¿ya? Y eso es un poco diferente. Claro. Tenemos 2 preguntas, doctores. Desde el Facebook ya nos llegaron algunas preguntas. Carla Fernández dice, hay personas que presentan una pierna más grande que la otra. ¿Eso es grave? ¿Que esté una pierna más afectada que la otra? Bueno, existen distintas causas por las que puede tener alguien una pierna. Llevémoslo al contexto venoso, que es lo que estamos hablando acá. Puede ser la manifestación de que las válvulas están insuficientes, por lo tanto queda acumulada la sangre y por eso se hincha la pierna. Claro. Como le dije, si es del tema venoso, no es grave en cuanto que no amenaza la vida, pero sí va a afectar la calidad de vida y va a traer secuelas crónicas en el tiempo, como son la úlcera venosa. Exacto. Una de las causas, si es que la marcamos en la patología venosa, es que aquellas personas que han tenido una trombosis venosa profunda que mencionamos hoy, lamentablemente en la evolución pierden las válvulas. Cuando la vena se vuelve a abrir, queda sin válvulas. Entonces esa pierna va a estar crónicamente con un defecto de que siempre va a tener dificultad para vaciarse. Por lo tanto, la pierna que sufrió la trombosis venosa profunda no es infrecuente que esté más gruesa que la pierna sana, por decirlo de alguna forma. Entonces, y eso también es importante que le demos el apoyo con el soporte elástico para evitar los cambios en los tejidos a nivel del tobillo que se explicaron más temprano. Nos pregunta Leonardo si las varices son reversibles. Usted adelantaba un poco, doctor, más que reversible, es como que en el fondo se recupera una vena, pero se puede complicar otra, ¿no? No, lo que pasa es que, como dice Martín, cuando nosotros operamos lo que está enfermo en ese minuto. Correcto. El resto pero tenemos muchas venas en la pierna, el resto de las venas quedan. Pero como dijimos, esta enfermedad tiene un componente genético importante. Por lo tanto, alguien que ya tiene varices, significa que sus venas son, de cierta manera, las paredes más débiles, digámoslo para que se entienda. Por lo tanto, se sacan las malas, pero es probable que en 4 o 5 años más, una de las otras venas que quedó pueda enfermarse y evolucione a la enfermedad. Por eso es importante la prevención de lo que hablaba Martín, para que tratar de enlentecer ese proceso. Tratando de entender la pregunta, no sé
qué es lo que quiere decir con reversible, pero tal vez si se pueden eliminar con alguna terapia no quirúrgica, no. Claro. Una vez que se instale, que está la varice ahí, pero quizás no se va a ir. Quizás el error de los pacientes, doctores, es que se hacen la operación y no van nunca más y piensan que eso ya los dejó 100% y ahí es donde... O que no usan el soporte elástico. Claro, teniendo todos los factores favorecedores para que le aparezcan varices, dejan de usar el soporte elástico porque dicen, no, yo ya me operé, ya no necesito esto. Claro, y eso no está bien. Sí, y quizás también por lo de reversible tampoco es muy claro que es lo que quería preguntar, pero quizás se refiere a alguna consecuencia de que pase por sacar estas venas. Claro. Por eso la importancia del ecodoppler. Nosotros vemos qué vena está enferma y no todos los pacientes se pueden operar. No. Hay ciertas venas que no podemos operar porque no podemos sacar, porque no son compatibles con la vida del paciente. Por lo tanto, un 20% de los pacientes no los podemos operar cuando vemos el ecodoppler. Por eso es fundamental tener el diagnóstico preciso. Y en el otro 80% podemos operarla, sacar todas estas venas y no va a haber ninguna repercusión porque va a ser compensada por el resto de las venas. Correcto. Bueno, tremendo tema, pero decíamos lo vamos a dejar agendado para más adelante, así solo uno de varices, porque tenemos que seguir avanzando con otro tipo de problemas vasculares, doctor, ¿cierto? Sí, ahí podemos pasar a temas que son un poco más serios o más importantes desde el punto de vista de que pueden generar más secuela funcional y en algunos casos amenazar la vida, ¿no? Entonces, podemos hablar un poco de lo que son las enfermedades que están asociadas con la arteriosclerosis, ¿no? Entonces, la arteriosclerosis es una enfermedad que afecta a las arterias en forma difusa. Todas las arterias del cuerpo se van afectando y eso está favorecido fundamentalmente por algunos factores de riesgo. Bueno, es más común en hombres que en mujeres, pero también es más común en personas hipertensas, en personas diabéticas, en personas que fuman. Entonces también tenemos todos esos factores favorecedores que si el paciente lamentablemente no lleva una buena calidad de vida o no tiene controladas estas enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, es más propenso a tener enfermedad arteriosclerótica, especialmente lo que vemos muy comúnmente nosotros es problemas circulatorios en las piernas, ¿ya? Claro. Entonces, en las piernas, como mencionamos, hablamos de las venas, ahora podemos mencionar sobre las arterias, y una de las causas de consulta también común es personas que tienen dificultad para caminar. ¿Por qué? Porque las arterias están con algún grado de estrechez, la sangre, que es la que lleva el oxígeno para que los músculos puedan funcionar bien, no llega con facilidad por la obstrucción de estas cañerías, por decirlo de alguna forma, y entonces empieza a haber dolor que genera que el paciente camine y tenga que detenerse. Se detiene porque se acalambra el músculo, se detiene, se recupera por unos minutos y vuelve a caminar y se vuelve a detener. Y está en esta situación de forma intermitente, por lo cual se llama esta patología claudicación intermitente de las extremidades inferiores. Esa es una causa de consulta que si nosotros no la tratamos, primero mejorando los factores favorecedores que mencionaba antes, y segundo, haciendo cirugía en los casos necesarios, puede llegar a estados más avanzados que finalmente la persona puede perder la extremidad, o sea, una amputación. Sí, ahí ya, entonces, doctora, en el fondo hay que estar súper atento a cómo se va desarrollando todo, ¿no? Más lo que decía el doctor de estas comorbilidades, como la hipertensión o la diabetes, que es como, no sé si está muy asociado o no, pero pasa mucho en los pacientes diabéticos de que tienen estos problemas de circulación súper presentes, ¿no? Sí, efectivamente los factores de riesgo, como mencionó Martín, son la edad, el sexo masculino, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y el tabaco. El tabaco. Y quería recalcar sobre el tabaco, porque de todos estos factores, es lejos el que podemos manejar. O sea, basta con dejar de fumar. Estamos agregando un factor muy importante que es el tabaquismo. Incluso si alguien fuma y deja de fumar, va a tener beneficio. Por lo tanto, todos estos pacientes, independiente de los tratamientos que nosotros hagamos, los resultados no van a ser buenos si siguen fumando. Correcto. Eso tienen que tener súper claro. Claro, o sea, también hay un cambio en el estilo de vida, como conversábamos al principio, ¿cierto?, del live, que son varias cosas, además de una cirugía, una media que nos pueda ayudar a tener un día más. Y en las enfermedades vasculares arteriales, la enfermedad periférica es el daño de la arteria que va a impedir el flujo a un órgano. Y puede esto ocurrir en las piernas, en los órganos del intestino, en los riñones, en el cerebro, en el corazón. Y este daño es producido normalmente por la aterosclerosis, en la cual se acumulan
placas de colesterol y otras grasas que van a recubrir las paredes y disminuir el flujo. Y por eso entender que esta enfermedad como aterosclerosis es sistémica. Por lo tanto, alguien que tiene enfermedad en las piernas, por eso necesita un tratamiento integral, que es lo que hablamos nosotros, que es muy probable que tenga enfermedad también en el corazón o en las arterias carótidas que rigen el cerebro. Por eso siempre vemos al paciente en forma integral, claro. y acá en Clínica UPA lo manejamos también con un equipo multidisciplinario, en el cual también contamos con diabetólogos, médicos internistas, el cardiólogo, cardiocirujano, porque todos estos pacientes deben enfrentarse de una manera multidisciplinaria. Correcto. Es muy común que nosotros llega el paciente a la consulta por este problema circulatorio, que primero que hacemos es examinarlo, tomarle los pulsos, a ver si hay pulsos o no. En los casos que no detectamos pulsos o que estos son débiles, pedimos exámenes de laboratorio. Tenemos un laboratorio vascular que nos permite hacer una cuantificación de cuánto es la sangre que va pasando en cada segmento de la pierna y categorizar al paciente en un grado de la enfermedad, de severidad de la enfermedad. Pero también nosotros evaluamos la aorta abdominal, que vamos a conversar ahora, que también por la misma arteriosclerosis puede dilatarse y transformarse en un aneurisma. También evaluamos las carótidas, y de hecho a veces la gente se sorprende porque uno les oculta el cuello y fueron por las piernas. Bueno, claro. La consulta es bien integral y es muy común que nosotros, como esta enfermedad arteriosclerótica de las piernas es un marcador, como decía Lucien, de enfermedad difusa, especialmente coronaria. En general nosotros tenemos que, antes de operar a un paciente un problema arterial de las piernas, pedir que el cardiólogo evalúe si sus coronarias están bien, porque puede haber eventos coronarios, un infarto al corazón, en el contexto de la cirugía de las piernas. Entonces correcto. Tenemos que, muchas veces, no es infrecuente, que el paciente con problemas circulatorios en las piernas se detecta que su corazón está malo, lo mandamos con el cardiólogo, finalmente va a evaluación con el equipo de hemodinamia y termina con una angioplastía coronaria o en algunos casos con un bypass coronario antes de poder tratar las piernas. Entonces la enfermedad es mucho más difusa y es seria, es una patología seria que genera morbilidad, lo que decimos que afecta la calidad de vida y genera mortalidad importante. Entonces es importante una evaluación precoz con el especialista y la modificación, como se decía, de los factores de riesgo favorecedores, porque de nada sirve que operemos a un paciente que sigue fumando, los resultados son muy malos. ¿Y han aumentado entonces este tipo de patologías, doctores, dado el estilo de vida que llevamos hoy día? Sabemos el estrés, mucho tabaquismo, ¿cierto? Los trabajos que también nos hacen estar un poco más sedentarios, mala alimentación. ¿Se ha visto un aumento con esta nueva, digamos, forma de vida de las patologías vasculares? Evidentemente, y sobre todo que en Chile se caracteriza por ser un país en el cual la población de tercera edad cada vez es mayor, y estas son enfermedades de la tercera edad. Generalmente no son en pacientes jóvenes, son siempre mayores de 60 años. Claro. En general también el estilo de vida occidental con la mala alimentación se asocia a estas enfermedades. Es ya una situación endémica, por decirlo. Permanentemente tenemos pacientes con problemas arteriales, tanto las piernas como en los demás sectores del cuerpo, ¿no? Sí. Así que siempre tenemos pacientes de esto porque es muy difícil lograr que la población cambie sus hábitos, ¿no? Sí. Eso depende ya de otras políticas de salud, que nosotros ya nos llega, somos la última línea, o sea, nos claro. Llega ya el paciente cuando no ha logrado mejorar su calidad de vida y sus patologías, sus enfermedades previas, y llegan a nosotros ya como última etapa, ¿no? También hay una cierta porfía a veces de ya me estoy tratando esto, me estoy tratando lo otro, y ya como que no quieren seguir, y como decía usted antes, esto puede ir de la mano con el corazón, porque empiezan ahí los problemas a sumarse si es que no se tratan a tiempo, ¿verdad? Claro. Sí. Vamos a ver entonces, ahora vamos a seguir avanzando en el cuerpo también, de ir viendo los otros problemas que tenemos Si quieren podemos hablar en general de los tratamientos de los problemas arteriales, que esa parte para que la gente sepa. Porque nos va quedando poco tiempo. Pero bien rápido, para que la gente entienda. En general los podemos dividir en tres. Lo primero es el tratamiento médico, que es los pacientes con enfermedad leve, en el cual lo importante es manejar los factores de riesgo que conversamos, eliminar el tabaquismo, tratar bien la diabetes, la hipertensión, agregamos antiplaquetarios como aspirina.
Y hacemos lo que se llaman ejercicios de marcha, en lo cual hacemos que el paciente camine por lo menos 30 minutos todos los días. De esa manera vamos acostumbrando el músculo para que trabaje con menos circulación y además va formando nuevas colaterales que van a permitir llevar más flujo al músculo. Perfecto. Ya cuando son enfermedades más severas podemos optar, tenemos que ir a revascularizar y eso lo podemos hacer de una manera mínimamente invasiva a través de punciones, normalmente a través de las ingles, navegamos por dentro de la arteria, llegamos al sitio de la lesión e inflamos un globo. Eso se llama angioplastía. Ahora, dependiendo del resultado de esa angioplastía, muchas veces podemos poner un stent. Un stent es una malla, normalmente metálica, que va a mantener abierta esta lesión. Ahora, dependiendo de la lesión, se va a elegir qué tipo de stent. Hay distintos materiales, distintos diámetros, distintos largos, y eso es bien específico dependiendo de cada paciente. Y ya si la anatomía del paciente o la lesión no permite este tratamiento, debemos hacer lo que es la revascularización quirúrgica, en la cual hacemos una cirugía de bypass o puente, en el cual utilizamos un injerto. Este injerto puede ser una vena de la misma pierna, de la otra pierna o una prótesis sintética y este injerto va a excluir esta zona que está lesionada haciendo una anastomosis proximal y otra distal haciendo un puente para llevar flujo al órgano que necesitamos. Perfecto. Y eso después tiene que seguir en tratamiento, en evaluación, las citas con el doctor. Como cuando comencé les dije que quedábamos con DECA por los pacientes, porque lo que nosotros hacemos es como un gaffiter, vamos a abrir la arteria, pero la enfermedad no la estamos tratando, la aterosclerosis queda en el paciente. Por lo tanto, esa reparación que nosotros hacemos, si el paciente sigue fumando, no trata sus factores de riesgo, puede taparse al igual como se tapó la arteria nativa. Claro, sí. Eso es lo Fíjate importante. que es importante porque hay veces que nosotros podemos detectar en la consulta, en los controles postoperatorios alejados, que hay por ejemplo, en una angioplastía que se hizo, hay un estrechamiento, o en bypass vemos que hay una zona que está ya empezando a estrecharse, y podemos, antes que esto se tape, volver a abrirlo y mantenerlo, hacer como una especie de servicio técnico de esta situación, y eso puede alargar esto por mucho tiempo, de que la pierna esté con buena circulación, pero sin embargo, cuando el paciente llega con esto tapado, con la reparación que se hizo ocluida, muchas veces es muy difícil volver a rescatarla. Entonces, por eso es importante lo que se mencionaba. Nosotros tenemos un trato por años con los pacientes que nos siguen. Sí. Y lo mismo, hay que tener claro que nosotros para hacer estas reparaciones ya avanzadas tienen indicaciones muy precisas. Por eso el paciente tiene que ser evaluado por un profesional acreditado, porque todas estas reparaciones no son de por vida, tienen unos años de vida. Entonces no podemos estar haciéndolas si no están indicadas porque estamos gastando las opciones de tratamiento. Porque, como decíamos antes, creen que la operación es la solución definitiva y después no hay nada más que hacer. Claro. Pero avancemos entonces, doctor. Sí, tenemos que ver también la parte cerebrovascular, que es otra de las afectadas por los problemas vasculares, ¿no? Sí, un poco la idea es no extendernos mucho porque la base es más o menos lo que ya hablamos, la arteriosclerosis estrecha las arterias. En este caso tiene una particularidad que la placa de colesterol, la placa de ateroma que está en el cuello, como se ve en la imagen, a veces sufre fragmentaciones, se quiebra y se suelta este material de la placa y trombos que se forman también en la misma, se pegan a la placa fragmentada, y como la sangre está con un flujo ascendente, todo lo que caiga ahí a la circulación va a ser llevado a los vasos cerebrales, y en vasos pequeños, más pequeños dentro del cerebro, pueden generar que este vaso se tape por estos émbolos y producen los infartos cerebrales de origen arterial. ¿Ya? Entonces, en algunos casos detectamos que aquí hay un soplo, que puede ser una indicación de que está la arteria estrecha, o pacientes que han tenido pequeños infartos cerebrales que se han mejorado en poco tiempo, a veces en un mismo día o en pocos días, pero ya es un aviso de que puede haber un infarto cerebral más importante. Se evalúa esto y en este caso nosotros hacemos, cuando dependiendo de la severidad de la estrechez, se hace un manejo médico, mejorando, como decíamos, todos los factores que favorecen la arteriosclerosis, eliminando el tabaco, etc., y con algunos medicamentos, y en algunos casos llegamos a la cirugía. ¿Ya? Pero a diferencia de la cirugía que hacemos en las piernas, que hacemos muchas veces terapia endovascular con stent, en esta zona es muy difícil trabajar con stent porque trabajando por dentro de la arteria
que está en flujo, podemos generar más infartos cerebrales. Por eso muchas veces nosotros en cirugía vascular lo que hacemos es una cirugía abierta de la carótida, la limpiamos en cierta forma. Perfecto. Y esto es muy importante porque la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de stroke o infarto cerebral prevenible. Okay. Por eso es importante la evaluación Claro. cerebrovascular. Doctor, ¿y los síntomas a los que debiera estar atento entonces? ¿Qué me debiera alertar respecto de algún problema cerebrovascular? Bueno, en general esto no da síntomas que te alerten, como para decir, me duele el cuello, debe ser la carótida. Claro. No es ese tipo de síntomas. Esto cuando da síntomas da infarto cerebral. Okay. O sea, da infarto cerebral en distintos tipos. Mm. Puede ser un pequeño infarto cerebral que a veces este émbolo viaja hacia la arteria que va hacia la retina y hace que la persona pierda la visión, no que vea menos, sino que pierda la visión, como que le bajan un telón de un ojo de forma transitoria. Es un accidente isquémico transitorio que es una alerta de que está pasando. O a veces tiene una pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo, ya sea la mano, de la pierna, o se le paraliza la cara, se le tuerce la cara, ya síntomas claros de infarto cerebral, que pueden ser un infarto menor o un infarto mayor. Entonces, lamentablemente los síntomas los da de forma muy dura. ¿no? Claro. Sí, Entonces, es lamentable. Y recordar que un infarto cerebral, así a grandes rasgos, un 30% fallece, Exacto. un 30% queda con secuela y el otro tercio se recupera. Y Valeria López nos pregunta en el Facebook si ella tiene antecedentes familiares, ¿cómo puede prevenir una enfermedad cerebrovascular? Bueno, básicamente hay que ver cómo está su presión arterial, para eso se aconseja hacer una consulta con el cardiólogo, ver la presión arterial, ver si fuma, ver si tiene problemas con el colesterol, con los lípidos, hacer exámenes de sangre. Hay gente que tiene hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, y tiene un factor favorecedor para hacer esta placa de ateroma. Entonces es importante hacer todo este chequeo previo y evidentemente si hay alguna sospecha más fundada, hacer la consulta con el cirujano vascular. Correcto. Y pasamos entonces al aneurisma de aorta, que es otro de los problemas vasculares, ¿cierto? Sí. El aneurisma de aorta, y esto ya para ir terminando, es una situación bien delicada, es una patología de las más grandes, de las más graves que tratamos nosotros. La gente, como decíamos, a veces asocia aneurismas con aneurismas cerebrales. El aneurisma, en definitiva, es una dilatación de una arteria en un segmento. Un segmento de la arteria está dilatada y tiene tendencia a ir creciendo. Entonces, como está débil esa parte de la pared, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cuando llega a cierto límite, empieza a aumentar la posibilidad de que esto estalle como un globo, en definitiva. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se produce el estallido del aneurisma, se produce un sangrado importante, pero no lo vemos hacia afuera, porque es un sangrado interno, pero que puede sangrar muchos litros, ¿ya? A veces 2, 3 litros. El paciente generalmente se desmaya, pierde el conocimiento, queda sin presión arterial, a veces la gente muere en el domicilio y otras veces llega, pero muy grave, al hospital y nos permite llegar a hacer algún tipo de terapia. Esa es la situación más dramática. Entonces, lo importante es lograr hacer un diagnóstico precoz antes que esto pase, porque tampoco da síntomas, no es que dé síntomas que hay que un me dolor empieza a abdominal. doler, claro. No, cuando da síntomas, habitualmente un dolor lumbar es cuando ya está complicado, entonces ya estamos llegando un poco tarde. Claro. ¿Ya? Y un aneurisma lo puede tener cualquier persona, claro, aunque es más frecuente en hombres mayores de 60 años, hipertensos y fumadores. Claro, sí, o sea, y hay factores de riesgo como diabetes o hipertensión, quizás sobrepeso, ¿también influyen o eso ya no es tan asociado? No, son los que, hombre mayor de 60 años, hipertenso, fumador. Perfecto. Esos son los más importantes. Los más importantes. Entonces, cualquier persona, nosotros lo que hacemos habitualmente, pacientes de más de 50 años, que vemos que tienen esos factores de riesgo, los estudiamos. Claro. ¿Ya? Claro. Muchas veces el examen físico nos puede permitir, al examinar el abdomen, detectar una masa abdominal que expande, pulsátil, que va expandiendo. Pero lamentablemente con personas que tienen abdomen más grueso,
personas con sobrepeso o obesidad, es muy difícil por el examen físico llegar al diagnóstico. Claro. Entonces ahí tenemos que apoyarnos con algunos exámenes de imágenes, como la ecografía, que nos permite llegar a una primera aproximación de medir el diámetro de la aorta. Ya cuando vemos que la aorta está grande o en diámetros muy importantes, pasamos a otro examen como la angiotomografía, ¿ya? Para definir qué tratamiento vamos a hacer. Porque lamentablemente esta patología no da síntomas. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes los encontramos como un hallazgo. Un paciente que se realizó una imagen por otro motivo, pensaban que era dolor renal, estaban viendo la vesícula y se ve esta dilatación aórtica. Claro. Cuando ya está dando síntomas, significa que está creciendo rápido y que está en riesgo de romperse. Entonces, el gran porcentaje de los pacientes no tienen síntomas. Claro, eso es lo complejo. Tenemos que cerrar, doctores, se nos acabó el tiempo, bueno. Pero para redondear los tratamientos, quizás podríamos mencionarlos rápidamente antes de que nos despidamos. Claro, la manera tradicional consistía en hacer cirugía abierta, en la cual abrimos el abdomen, llegamos a la aorta, se reemplaza este segmento de aorta enferma que está dilatada y se pone una prótesis que se sutura próxima a la distal, quedando totalmente excluido el aneurisma. Es una cirugía grande que tiene un postoperatorio importante, muchas veces bien delicado. Pero se han desarrollado nuevas tecnologías en las cuales hoy en día podemos tratar a estos pacientes mediante la exclusión de una endoprótesis que se ingresa a través de las ingles sin incisiones y se navega dentro de la arteria y ponemos la prótesis por dentro. Evidentemente no todos los pacientes se puede hacer esto, hay que ver las características anatómicas especiales del paciente que pueda permitirlo, y cuando logramos hacer esto, evidentemente la cantidad, las complicaciones y mortalidad son mucho menor que con el procedimiento abierto. Y podemos estar hablando que el paciente lo podemos dar de alta el segundo o tercer día versus 1 o 2 semanas con el tratamiento abierto. Perfecto. Sí, es muy importante igual destacar, y esto para ya ir terminando, que cuando hacemos la terapia endovascular, el aneurisma queda ahí. Nosotros nos sacamos el aneurisma, una terapia mínimamente invasiva, como decíamos, se accede desde las ingles, se pone una endoprótesis para como encamisar por dentro la aorta, dejando fuera de la circulación la parte dilatada. Se excluye. Se excluye, bajamos la presión en la zona dilatada para que deje de crecer. Correcto. Pero esto queda ahí, y si por algún motivo a lo largo del tiempo, por la misma progresión de la enfermedad, empieza a filtrar sangre dentro del saco del aneurisma, el aneurisma puede seguir creciendo. Por eso es muy importante, que también se mencionó antes, que los pacientes siguen en un control de por vida con nosotros. Claro. Todos los años, yo siempre les digo un poco de forma coloquial, celebramos el cumpleaños de la cirugía del aneurisma. Sí, me imagino. Todos los años tenemos que vernos para ver cómo va, que no hayan complicaciones, y muchas veces también nos permite hacer ajustes, este servicio técnico que decía hoy, para evitar que existan complicaciones futuras. Exacto. Tremendos temas los que conversamos hoy día, se nos hizo nada el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito, doctores, porque estábamos hablando de los problemas vasculares con el doctor Martín Cubelli y el doctor Lucien Chacín-Trubert. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos. Muchas gracias por la Cirujanos invitación. Gracias a ustedes. Ambos. Y bueno, esperemos que haber aclarado dudas, o dejar por lo menos la curiosidad por lo menos para los que pacientes, consulten, claro. Para que consulten o se informen más sobre estos temas. Les agradecemos a todos quienes se conectaron hoy día. Ya tendremos el próximo tema a conversar más adelante, así que atentos a nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Chao, chao.